Hola, ¿qué tal? Feliz viernes, espero que esté empezando bien, que sea el preámbulo de un excelente fin de semana para todos ustedes. Bueno, como hoy es viernes y los viernes hemos acordado que hablaremos de películas, para comentar la de hoy, es una película del 2020 en una producción realizada entre el Reino Unido, eh, Hungría y China. Y es una producción bastante afortunada para contarnos la historia de una mujer eminente en la historia de la humanidad, básicamente en la historia de la ciencia. Esta señora, nacida en Polonia, eh, fallece su madre cuando ella es una criatura de escasos 8 o 10 años, y bueno, con la hermana deciden tomar rumbo y se van a París. En ese entonces Polonia estaba bajo la estructura política y de gobierno de la Rusia zarista, de la Rusia zarista a finales del siglo XIX, o sea, Nicolás II, el último zar que tuvo Rusia, la Rusia imperial. Entonces esta mujer, bueno, llega ahí y empieza pues, a desarrollar una actividad que se va haciendo pues cada vez más apegada a sus intereses por la ciencia y por la física. Y también le roza un poco a los aspectos de la química. Pero ella pues está así como destinada a ser maestra tan solo, ¿no? Maestra de una escuela. Pero ella quiere lo otro y entonces busca cómo ganarse el respeto y el interés de los hombres que regían las instituciones de estudio sobre estos temas en París. Y en una época en la que los hombres solían ver a las mujeres así con un enorme desdén, y más si se atrevían a retarlos en el confort de su cachito de prestigio, ¿no? O sea, ¿tú quieres hablar de ciencia conmigo? Oh my God. Bueno, no, porque era francés, mon Dieu. ¿Cómo? Pero ella tenía intereses, tenía algunas investigaciones, sobre todo ese concepto tan claro, ¿no? De la observación científica. Y observaba y tomaba notas. Y entonces ella fue haciendo pues una gestión hasta que obtuvo que se le facilitara un pequeño laboratorio para continuar con sus investigaciones. Pero pues requería de pues, más equipo de laboratorio y más espacio para... Y entonces hasta que le dicen, hasta aquí llegaste, mijita, vámonos. Además, por el desdén y porque sentían que ella traía algo importante que ellos no alcanzaban todavía a dilucidar. Estos caballeros de frac o de jaqué, con chalecos a rayas, con sus corbatas, sus plastrones, ¿no? Todo muy elegantes, pero que la veían así como que se trae esta, ¿no? ¿Por qué quiere tantas cosas? ¿Qué está investigando? Todo esto es parte del inicio de la película de la que hoy vamos a hablar. El personaje es muy conocido y se han hecho ya otras muchas versiones sobre la historia y la vida de esta mujer. De esta mujer que es muy famosa porque junto con su marido, que se encuentran casualmente en la calle, ¿saben ustedes esos encuentros fortuitos de la vida en donde se cambian las travesías que cada quien tenemos? Y les ocurre a ellos. Él era también un investigador, un científico, y pues se conocen y se da cuenta él que ella pues está con la mortificación de que ya no tiene a dónde ir ni recursos donde rentar un local. Él ofrece un espacio dentro de su laboratorio y ella va ahí
y va presuntuosa y así como que, ay, esto no es lo que yo merezco, pero bueno, tenía esa parte de su personalidad, ¿no? Siempre como diciendo, yo aquí sé y yo que se me trate bien. No se daba cuenta el momento en que estaba viviendo como mujer en esa época de la Francia de fines del siglo XIX. Pero bueno, se encuentra con condiciones de trabajo y empieza a trabajar, y empieza a trabajar, y empieza a trabajar. Y resulta que descubre el polonio y la radio, o el elementos, la tabla de los elementos. Acuérdense aquella famosa tabla de los elementos que nos enseñaban en la escuela primaria, en la secundaria, de física y de química, todas esas cosas. Y entonces polonio por Polonia, y la radio, que va a resultar un elemento crucial en la historia de la civilización del siglo XX. Esto es a finales del siglo XIX. Pero ya en el trabajo que empiezan a compartir ella con el que ya es su esposo ahora, obtienen un premio Nobel en 1903 por el descubrimiento de la radioactividad. Ya saben lo que va a venir después de eso, ¿no? Ese es el tema de la primera parte de la película. Y las cosas que viven ellos dos de, bueno, sí nos van a dar el premio, pero me están invitando nada más a mí, no a ti. Lo cual debe haber sido una cosa desastrosa para ella. Y la segunda parte es el momento de decisiones de ella en la viudez y cómo enfrenta los cambios que se están ocurriendo, ¿no? en la ciencia, en la humanidad, en la política. El surgimiento de la Primera Guerra Mundial lo agarra a ella, y entonces ella ofrece parte de su conocimiento para ofrecerle al Ministerio de la Defensa francesa sus servicios a cambio de tener determinados equipos y determinadas condiciones para tratar de ayudar a los militares heridos en los campos de batalla. Esa es la segunda parte de la película. La película está muy bien ambientada. Tiene algunos detallitos que uno dice, si no los pone no hubiera pasado nada, pero fue una libertad artística que se dio la directora, que es una señora Marjane Satrapi. Ella decide meter estos pequeños insertos como flashback o como referencias. Imagínense que están ustedes escribiendo algún documento, algún asunto importante y quieren hacer la referencia bibliográfica y la pueden poner al pie de página, ¿no? Referirse a tal libro, en tal página, tal, o pueden abrir un paréntesis y dicen, aquí conviene recordarles esto y esto y esto y esto, como y lo pueden meter en el cuerpo del texto. Bueno, pues en el cine se dan estos flashbacks, ¿no? Recordar su infancia, ¿no? Y se ve a la niña. Y luego, por ejemplo, la radioactividad provoca una serie de desarrollos tecnológicos en la ciencia, pero también en la industria armamentista. Entonces ahí van a ver ustedes cosas. Ya eso ya no se platica, porque está la película y de repente vienen esos insertos, ¿no? Y bueno, ahí están, pasan y la historia continúa. La reproducción de la época es fantástica. La situación del vestuario, tanto de ellos como de ellas, es genial. Los interiores, las casas donde se ve que habita la familia, no son muebles que alguien fue a comprar una mueblería, no son. En Europa y en muchos otros lugares existen empresas o personas, empresarios,
que van de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, a buscar en las casas de antigüedades. Pero a veces van a las casas donde se enteran que hubo una defunción, lo cual suena un poco gacho, ¿no? Pero, o que la familia se van a cambiar y está la casa ahí, es una casa antigua, con muebles de principios del siglo XX o finales del XIX. Entonces son unas joyas, ¿no? Muchas veces esas cosas terminan en los museos o en las galerías de antigüedades. Pero hay quienes las compran y se las llevan y las tienen en bodegas y les dan su manita de gato y las meten en un catálogo que ofrecen a las compañías productoras de cine. Y pueden tener muebles de distintas épocas y de distintos estilos. Si quieren una película de los años 60, ¿sabes? ¿Cuál era el estilo de muebles? Pues era la consolidación del minimalismo. Estaban como los muebles, estaba Emmons, estaba Eero Saarinen, estaba Mies van der Rohe, y entonces buscan esos muebles para ofrecérselos a la productora, que no ande ahí buscando a ver quién se los fabrica, ¿no? Son piezas que se deben comprar ya hechas, ¿no? Entonces está muy bien porque está muy bien ambientada tanto los interiores como los exteriores. Van ustedes a ver el vestuario, tanto de los caballeros, que son estos elegantes de la Sociedad de Ciencias de París, ¿verdad? Como en momento lugares donde se reúnen mujeres en una plaza, en una cafetería, son ciudadanas, el vestuario, el cuidado, los sombreros, la sombrilla, el bolso, todos los vestidos de la época, ¿no? Ampones, no con miriñaque, pero sí con bien colocados para darle un corte que se usaba en esa época. Entonces, bueno, está muy bien ambientada. La fotografía tiene momentos muy logrados y lo demás es una fotografía con mucho oficio, pero que no exige tanta pretensión, ¿no? Así como decir, bueno, es que aquí, como otras películas que les he mencionado, donde la fotografía es crucial. Aquí cumple muy bien sus funciones la fotografía, muy bien, y tiene momentos muy logrados. Un atardecer donde ella está por ahí sentada y está recibiendo la luz del atardecer a través de los ventanales del laboratorio, y el contraste entre la penumbra y la parte donde está iluminada, está muy, muy bien lograda esas escenas. Hay varias ahí dentro del laboratorio, un laboratorio de química, con probetas, tubos de ensayo, balanzas, lo que se necesita en estos lugares, ¿no? Bueno, toda la película ya dije que la dirige Marjane Satrapi. La película se llama en inglés Radioactividad. Bueno, en inglés es Radioactivity. Pero para nosotros es Madame Curie de quien he estado hablando. Yo supongo que ya habían adivinado de quién hablaba yo, ¿no? De esta señora que ella en el 1903 tiene un premio por el descubrimiento de la radioactividad y después un premio sobre química, sobre componentes de otra naturaleza, pero que también eran un premio ya no de física, sino de química, y ese ya lo gana ella sola en 1911. Ella ya es viuda. Y entonces, la protagonista es una actriz británica muy destacada que la hemos visto, seguramente ustedes la van a recordar. Yo la he visto como asesina serial, como detective, como personaje en una película de la saga de los agentes 007. O sea, tiene muchas facetas y siempre lo hace muy bien. Y aquí hace una magnífica interpretación de Madame Curie, cuyo nombre verdadero era María Sklodowska. Ya les dije que era de Polonia. De esa Polonia que en ese momento estaba sometida bajo el zarinato de Rusia. Pero bueno, es Rosamund Pike, la actriz Rosamund Pike,
buenísima actriz, hace el papel de María Curie. Sam Riley es el personaje masculino, es Pierre Curie, el esposo, y que él pues aporta muchísimo a la carrera de ellos dos y siempre rivalizando, aunque se diga que no, siempre había la rivalidad entre el pensamiento de él y el conocimiento de ella, que al final ella es la más determinante, pero la época dijeron el premio es para él. Al final el premio es reconocido para los dos, pero en la ceremonia de la premiación nada más asistió él. Él fue el único que pudo decir algo, porque era hombre, y ella, cállese. Bueno, no puedo decirles nada más que véanla. Vale la pena la historia. Para mucha gente a lo mejor dice, ay, la vida de ahí no, porque es un personaje famoso y es una científica y de esa época. Pero si uno se sienta a ver la película, ve uno cómo el cine tiene necesidad de hacer verdaderos estudios, investigaciones a fondo para retratar el momento. Y si voy a hacer una película biográfica y se trata de estar en 1910 en México, pues ¿en dónde puedo ir donde no haya cables, no haya anuncios de Oxxo? Hay que buscar todo eso y hablar con los propietarios. ¿Podemos quitar todo esto? ¿Podemos quitar esto? O nos vamos a una ciudad de provincia, a San Luis Potosí, a Querétaro, Zacatecas, a un lugar donde las calles sean más auténticas, que todavía tenga adoquines y no pavimento concreto, y que las guarniciones de las banquetas tengan cantera, no concreto, ¿no? Pero bueno, todo era algo que pasaba en aquel tiempo. Las luminarias, pues, algunas eran todavía de gas, aunque ya existía la electricidad, algunas luminarias todavía eran de gas, y llegaban unos señores a encenderlas. Entonces, todo eso, y el vestuario, y las calandrias, los carruajes tirados por caballos, todo ese ambiente, ¿no? Vale la pena ver la calidad de producción. El director de arte hizo un trabajo magnífico. Y estos detalles que menciono, en donde se ven escenas que están fuera de contexto, pero están entrando ahí para recordarnos algo, ¿no? La radioactividad fue muy bueno, pero tiene sus riesgos. Los riesgos que ella casi al final de su vida, y en la película se retrata eso, se cuestiona a sí mismo. Se cuestiona a sí mismo respecto a los descubrimientos que ella había hecho en el terreno de la ciencia. Yo la recomiendo, vale la pena. Se llama Madame Curie, con Rosamund Pike, con Sam Riley, dirigida por Marjane Satrapi, producción de Reino Unido, Hungría, China, y se estrenó en el 2020. Espero que se animen a verla. La pasa uno bien con la película, la pasa uno bien. ¿Por qué? Porque está bien hecha, y la señora Rosamund Pike hace un trabajo excepcional. Hay otros personajes, hay dos niñas y sus hijas que van creciendo, y pues van cambiando de actrices jóvenes para darle edad. Por cierto que la hija mayor, Irene, ella también obtuvo junto con su esposo un premio Nobel en 1935, imagínense. Qué familia, ¿no? Qué familia. Bueno, pues ya me voy. Se cuidan mucho, que tengan un buen fin de semana, y por acá nos vamos a ver el martes para volver a otros temas de actualidad nacional. Cuídense. Buen fin de semana, y se me portan bien, porque en ese asunto yo no voy a transigir jamás. Hay que portarse bien. Adiós.